Estamos deseosos de escuchar lo que el hermano Yasmín Valera nos tiene que decir en el discurso. Nunca permitamos que se aterrorice nuestro corazón. ¿Quiénes son los dos personajes valientes que se destacan a través de toda la historia universal? Jehová y Jesucristo. Pero ¿por qué podemos afirmar que ellos son personas valerosas? Jehová ha demostrado su valor a través de los tiempos y justamente tuvo que ver con el mismo principio de la humanidad. Sostuvo sus normas, sus leyes, sus principios. No los violó, demostrando así ser valeroso. ¿Y qué podemos decir acerca de Jesús? Si usted ha tenido la oportunidad de meditar en la vida de Jesús, notará que se ha destacado por su valor. No tuvo temor de morir por nosotros. Sin embargo, aunque ellos se destacan por su valor, podemos decir que lo opuesto a la valentía es la cobardía. De hecho, la palabra de Dios condena la cobardía. ¿Por qué? Porque una persona cobarde abandona a Dios debido al miedo que puede causarle otras personas. Quizás decida no continuar adelante. Dicho con otras palabras, en realidad pierde la oportunidad de recibir el premio de la vida eterna. Porque podemos decir que el miedo ciega es por el efecto que tiene en las personas. Usted quizás habrá visto de que cuando una persona está asustada, reacciona de diferentes maneras. Algunos salen corriendo, disparados. Otros se quedan inmóviles, no saben qué decir. Otros sencillamente van al llanto, al lloro. Estas reacciones pueden indicar que en realidad las personas, ante una situación que produce miedo, no encuentran qué hacer. Entonces debemos tener presente que el temor ciega el juicio, lleva a tomar malas decisiones. De hecho, cuando una persona se ve en situaciones que ponen en riesgo su vida, tal vez ceda a violar las normas de Dios, debido a ese miedo, debido al temor. Por ello, la persona que es cobarde, sencillamente no puede servir a Dios. Su miedo lo ciega, lo lleva a huir, tristemente, a darle la espalda a las normas de Dios. Sin embargo, podemos decir que hay razones por las cuales muchas veces nos sentimos afectados, atacados. Y si nosotros repasamos lo que nos enseña la palabra de Dios, vemos que a Satanás le encanta asustar, especialmente a todos aquellos que escogen servir a Jehová. Vamos a analizar dos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender el punto. Remítase a la palabra de Dios, por favor. Vamos a leer lo que se encuentra registrado en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro 5, 8. ¿Ya lo encontró? Aquí leemos: mantengan su juicio, sean vigilantes. Su adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, procurando devorar a alguien. Observe que a Satanás se le da el calificativo de un león rugiente. Quiere comerse a alguien, devorarlo. ¿A quién? A usted y a mí. El diablo va a buscar toda forma para asustarnos,
como león rugiente. De hecho, el diablo no se da por vencido, siempre busca la forma de atemorizar o asustar a todos aquellos que sirven a Dios. Ahora, ¿significa con esto de que sea invencible? ¿Significa que el poder del diablo es superior y nunca podríamos tener éxito? No. Si usted nuevamente dirige su atención a la palabra de Dios, usted notará que justamente en el versículo siguiente de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que fue que acabamos de leer, ahora dirigimos la vista al 9. Allí dice: pero pónganse en contra de él, sólidos en la fe, sabiendo que las mismas cosas en cuanto a sufrimiento van realizándose en toda la asociación de sus hermanos en el mundo. Eso nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que oponernos al diablo. ¿Cómo? Sólidos en la fe, firmes. De hecho, podemos señalar que él, como león rugiente, no es invencible. Por ello, todos nosotros tenemos que seguir firme frente a lo que pueda acobardarnos. Debemos estar decididos a actuar con un corazón valeroso en situaciones como la siguiente. Vamos a mencionar aquí varias de estas situaciones. Una situación que quizás nos podemos ver involucrados todos nosotros en cualquier momento de la vida puede ser cuando corre peligro nuestra vida. Mire, puede pasar un accidente, de repente una institución médica, o quizás por un problema de salud, de anemia, estamos hospitalizados, y allí los médicos empiezan a presionar y empiezan a insistir. Y sobre todo si la persona tiene muy baja hemoglobina, dice: tienes que aceptar, tú no quieres a tus hijos, tú no quieres a nadie. Allí pone a prueba el valor de la persona. De hecho, si alguien acepta una transfusión o algún tratamiento contrario a las normas de Dios, estaría permitiendo que la presión, el temor, lo lleve a transigir. O sea que hay situaciones que como que el diablo nos ataca como león. La siguiente. Bueno, cuando pasamos a apuros económicos, en realidad la economía está cada vez más difícil, y en ocasiones algunos que tienen familias que mantener y consiguen un trabajo, y están deseando un trabajo, y si le piden hijo un trabajo y dice que Jehová me respondió la oración, resulta ser que el trabajo que recibe ahora no puede ir a las reuniones porque tiene que trabajar todos los días. O quizás el trabajo significa violar las normas de Dios en cuanto a la neutralidad cristiana. Entonces, una situación que es difícil, quizás se somete a prueba nuestro valor, porque quizás uno piensa en la familia y en todo lo demás, ¿verdad? Entonces, esto, aceptar un trabajo en esa situación, sencillamente afecta nuestra espiritualidad. Una situación que pone a prueba el valor. La tercera, bueno, tiene que ver con el matrimonio. Muchos en realidad están deseosos de casarse. Sin embargo, pasa el tiempo y pasan los años y tal vez no han encontrado a alguien, todavía no ha encontrado su media naranja. Y empieza a preocuparse porque ve que otros se están casando. Y él no, ella tampoco no está encontrando a su amor eterno. ¿Qué sucede? Bueno, lamentablemente lo que hemos visto en el drama, algunos deciden, la peor decisión de su vida, casarse con alguien no creyente, o quizás con alguien que tenga una espiritualidad débil. Y ya hemos visto, ¿verdad?, las consecuencias de elegir mal. El matrimonio es un arreglo de Dios, no es malo, pero algunos se apresuran por situaciones de la vida, creen que tienen que casarse prontamente. Una situación que también somete a prueba el ser firme, el ser valiente. Y la cuarta justamente tiene que ver con la presión que muchas veces se recibe en el lugar de trabajo, la presión de grupo.
Algunos presionan para que se violen los principios bíblicos, que se pasen por alto, que no se tengan presentes. Entonces podemos decir que todos nosotros hacemos frente a situaciones difíciles que tienen tal vez el único objetivo de asustarnos, hacer que huyamos o sencillamente no actuemos. Recordemos que Satanás amenaza al mundo mediante su rugido. Él quiere que las personas se dejen intimidar, que no sigan adelante en su servicio a Jehová. Un hecho que se destaca acerca de los leones es que ellos al atacar analizan la situación. Por ejemplo, cuando ve que está la manada junta, o sea, todos están reunidos y estas manadas son fuertes, allí el león da su rugido. ¿Cuál es la finalidad del rugido? Asustar a la manada. Entonces las que se quedan atrás, él la aprovecha y ataca y la devuelve. Y en otras ocasiones el león, cuando ve que está por decirlo así, la presa sola, de una manera sigilosa va y ataca. No la asusta, no tiene sentido, pero va y la ataca y la devora. Bueno, nosotros en realidad debemos estar muy atentos para no permitir que los rugidos de Satanás nos asusten y lleven a quebrantar nuestra integridad. Ya hemos considerado que los rugidos muchas veces son situaciones que vivimos que someten a prueba nuestra confianza en Dios. El diablo quiere que uno se asuste, que se acobarde, que abandone lo que tiene que hacer. Y también nunca permitamos que esos rugidos ahoguen la voz de las instrucciones de Jehová, que hace posible que llevemos el mensaje del reino a otras personas. Entonces, ¿qué hacer? Siempre debemos tener presente los principios bíblicos, los cuales nos van a ayudar a hacer frente a nuestro adversario. Por ello, ¿qué hacer? Cultivemos valentía, usando bien la imaginación. Podemos utilizarla de dos maneras, la imaginación. De una manera negativa o positiva. Vamos a hablar de la primera. Bueno, podemos nosotros mismos aterrorizarnos, asustarnos, de la forma como usamos la imaginación. Muchas veces nos podemos sentir abrumados, angustiados, y los pensamientos se combinan para llevarnos a inquietar de una manera exagerada. Cuando una persona se preocupa demasiado por el ayer, el mañana, el hoy, llega a estar sobrecargado emocionalmente, y la persona siempre se imagina lo peor. Por ejemplo, tomando la situación de salud, la persona cuando le dice tal vez que alguien está enfermo, quizás se imagina, oye, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a atender? Y ¿cómo vamos a brindar la ayuda? Entonces la persona se sobrecarga con muchas inquietudes emocionales. O cuando alguien tal vez está desempleado, dice, ay, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a encontrar el sustento? Entonces allí la persona usa la imaginación al pensar lo peor. Como no encuentra una salida a su problema. Y cuando uno utiliza la imaginación en ese sentido, emocionalmente no se sobrecarga. Y usted notará de que una persona muchas veces angustiada emocionalmente, se le nubla el juicio, debido a las muchas presiones que tiene. Entonces la imaginación alguien puede utilizarla de tal forma que se sienta agobiada, al tal grado que se le podía comparar como a caminar sin levantar la vista nunca del suelo. O sea que hay algunos que piensan tanto, no duermen, pensando de cosas que quizás nunca suceden.
La imaginación tiene fuerza, tiene poder en la mente humana. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Qué hacer? Mire, hay un consejo muy sabio, fue dicho por el propio Hijo de Dios, a saber, Jesús, según Mateo 6:34. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 6:34. Por lo tanto, nunca se inquieten acerca del día siguiente, porque el día siguiente tendrá sus propias inquietudes, suficiente para cada día en su propia maldad. Muchas veces hay que esperar que llegue el momento y hacerle frente al problema. Pero cuando una persona utiliza su imaginación, muchas veces se siente aturdida o afectada por la forma como ve los asuntos. Podemos decir que la ansiedad agobiante perjudica emocionalmente. O sea, no debemos usar la imaginación de tal forma que siempre veamos un futuro oscuro. Tenemos que luchar con esos pensamientos negativos. Pero vamos a ver el otro lado, cómo debemos usar la imaginación. Bueno, si la usamos de manera correcta, siempre vamos a ser predicadores valientes. Veremos a toda persona como posible testigo de Jehová. Y aunque sabemos que los ángeles son espirituales, podemos visualizarlos, ayudarnos en la predicación y las enseñanzas, y así cobramos valor. O sea que uno puede usar la imaginación para cosas buenas, cosas positivas. De hecho, según se registra, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16, se nos deja ver que siempre ellos estarán con nosotros, los ángeles. Y allí tiene que ver con lo que Eliseo le dijo a su servidor cuando se vio cercado por un ejército enemigo. Y sencillamente Eliseo le dijo al servidor que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. O sea que fueron unos pocos los enemigos, y que los que estaban con ellos en ese momento era mayor, era un ejército. ¿Ya? Entonces, es cierto que tenemos que luchar contra Satanás, tenemos que luchar contra los demonios y su mundo malvado. Eso es verdad. Pero también tenemos que tener presente que tenemos a favor los hermanos de todo el mundo, el esclavo fiel y discreto, a millones y millones de ángeles fieles y a los cristianos ungidos que han resucitado y disfrutan de inmortalidad en los cielos. Jesucristo como Rey mesiánico, entronizado, y sobre todo el Señor soberano, Jehová. ¿Qué significa? No estamos solos. Jehová siempre estará con sus pueblos. Y vamos a usar un pequeño ejemplo que ilustra muy bien el punto de usar la imaginación cuando leemos la Biblia. Cuando sacamos tiempo para leer la Escritura y leemos algunos relatos, muchas veces tenemos que meternos en él. Es como dice nuestra revista La Atalaya en la sección El Rincón del Joven. Entre otras cosas allí dice: buscar un lugar tranquilo para leer, visualizar las escenas, imaginarse las voces y los sentimientos de los personajes y dejar que el relato cobre vida. Vamos a utilizar el caso de David, que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 11, 26, 31, 51. Allí justamente tiene que ver cuando David sale a correr en el campo de batalla y venía este gigante llamado Goliat. Bueno, a medida que uno lee el relato, uno puede pensar cómo tuvo que haberse sentido David. Aunque era un muchacho inexperto, él sintió, por decirlo así, en lo más profundo de su ser, repugnancia por este enemigo de Dios. David en realidad cifró su confianza en Jehová. Entonces podemos ver en la escena cómo David sale al encuentro de Goliat, cómo iba con una determinación firme, valiente. No le temblaban las piernas, sino que sabía que iba a tener éxito. En realidad, cuando leemos estos relatos y nos metemos en ellos, esto ayuda a que uno pueda memorizarlo mejor. O sea, no es simplemente leer la Biblia, sino meditar en los personajes. Quizás escuchar las voces,
los gritos, la situación, vivirla. Esto ayuda a poder recordar después lo leído. Otro ejemplo lo encontramos, el caso de la niña israelita que fue raptada y llevada ante Sirio en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 a 19. Se narra cómo Naamán, un oficial de un ejército poderoso, estaba enfermo, tenía lepra. Bueno, uno puede imaginarse la escena, cómo estaba Naamán en su condición tan difícil, pero también puede imaginarse la niña aislada de su padre y tuvo el valor de hablarle acerca de que en Israel había un profeta que podía curar a su amo. Entonces, cuando leemos estos versículos, podemos entrar en el relato, imaginarnos los personajes, cómo eran, y sobre todo vernos allí entre la multitud. Imaginarnos que cómo actuaríamos si estamos como David ante una situación difícil. ¿Qué haríamos? Y estaremos dispuestos a demostrar nuestro valor y no dejarnos vencer por el temor. Entonces, todos nosotros tenemos que tener presente justamente esto. Si nos vemos ante una prueba de integridad difícil, miremos más allá de la prueba. Imaginémonos las bendiciones que tendremos en el nuevo mundo por ser fieles. Y sobre todo debemos siempre aprender de Jesús, que en vez de concentrarse tanto en el dolor, la angustia, el gozo que estaba puesto delante de él lo ayudó a aguantar. Puede ver o vivir cualquier situación difícil durante nuestra vida. El diablo en realidad quiere confirmar su afirmación de que nosotros servimos a Dios por interés. Pero cuando nos veamos ante una situación difícil, podemos demostrar que es un mentiroso. Entonces podemos, ante la situación, ver que dentro de poco va a encontrar una solución. Y esto produce satisfacción. Cuando nos vemos ante una situación en la cual nos sentimos aterrorizados por lo que se está viviendo y mantenemos integridad, después nos sentimos bien. Nos sentimos contentos, pero cuando uno tristemente falla, que deja su integridad, el dolor es fuerte. Entonces debemos siempre esforzarnos por ser personas de integridad. Ahora vamos a indicar cualidades cristianas que destierren el miedo de nuestro corazón. Vamos a indicar cuatro cualidades que destierran el miedo en nuestro corazón. Es de humano sentir miedo, es de cristiano vencer. Primero, la fe firme es la base de la verdadera valentía. Si somos personas de poca fe, tendremos un corazón miedoso. Vamos a ceder ante las dudas y sobre todo el temor y el pánico nos va a invadir. Cuando una persona no tiene una fe fuerte, una fe firme, duda. Y cuando se duda, en realidad se cae en el fracaso. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Vamos a remitirnos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, versículos 27 al 31. Esto tiene que ver el caso de un hombre que en la mañana estuvimos hablando de él. Vamos a ver qué pasó con Pedro. Mateo capítulo 14, versículos 27 al 31. Mateo 14. Y vamos a leer los versículos, ya mencionados, 27 al 31. Leemos. Pero enseguida Jesús, Mateo 14, 27 al 31. Pero enseguida Jesús le habló estas palabras: cobren ánimo, soy yo, no tengan temor. En respuesta Pedro le dijo: Señor, si eres tú, mándame a venir a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Entonces Pedro, bajándose de la barca, anduvo sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al mirar a la tempestad del viento, le dio miedo y
comenzando a hundirse, clamó: Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús, extendiendo la mano, lo asió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué sentiste la duda? Entonces, ¿cuál fue la razón por la que Pedro se hundió en las aguas? La duda. ¿Qué dijo Jesús? Poca fe. Entonces, si tenemos una fe débil, cuando venga una situación difícil, el pánico va a ejercer poder. Vamos a abandonar. Es como hundirse. Observa que Pedro caminó, dio unos pasos, posiblemente se sintió bien, oye, estoy caminando, pero vio allí que venía una tempestad, allí sintió miedo y miró, dudó. Nunca permitamos que la duda debilite nuestra fe. Esforcémonos por tener una fe firme, fuerte, la cual nos va a permitir vencer las dificultades. De todo corazón debemos tener presente que, aunque vivamos situaciones difíciles, tal vez emocionales, materiales, y tengamos que tomar decisiones en la vida, en lo que tiene que ver al trabajo, matrimonio, educación y otros campos, debemos saber que Jehová siempre cubrirá nuestras necesidades. O sea que Jehová va a darnos la ayuda, nunca va a permitir que nos hundamos, pero es necesario tener una fe fuerte. Todos nosotros tenemos que rechazar la mentira de Satanás. Él afirma de que no amamos a Jehová, que sencillamente le servimos por interés. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a tener una fe firme? Es sobre todo fortalecemos nuestra fe estudiando, orando y relacionándonos con nuestros compañeros cristianos, quienes pueden darnos ánimo. Cuando uno estudia la Biblia, ora constantemente, de hecho aquí se ha enfatizado mucho la oración y sobre todo se reúne, fortalece su fe. Un ejemplo, para muestra un botón, aquí, ya tenemos 3 días. Si a usted le hubiesen dado una invitación para otro evento, un paseo, un viaje, comida, ¿es malo? No es malo si se hace dentro de lo que es apropiado. Pero si por ello tendría que sacrificar su asistencia a la asamblea, ya es otra cosa. Y si lo hubiese hecho así, sabemos que no, pero si lo hubiese hecho así, ¿su fe cómo estaría después? Ahora, ¿cómo está su fe por haber asistido a este programa durante la asamblea? ¿Verdad que se ha fortalecido? Cuando compartimos con nuestros hermanos en las reuniones grandes y pequeñas, fortalecemos la fe. Además, debemos tener presente de que en todo momento tenemos que estar resistiendo los ataques del diablo. En la Biblia se hace una descripción muy importante acerca de la fe. Allí se le llama el escudo grande. Si tenemos este escudo fuerte, bien edificado, los proyectiles de Satanás no nos van a hacer daño. Recuerden, Jehová es más poderoso que él. Y si nuestra fe es firme, en realidad vamos a aguantar todas las adversidades. Nunca permitamos que las dudas nos lleven a debilitar nuestra fe. Por ello, cuanto más firme sea nuestra fe, mayor va a ser nuestra valentía. Por ello, nos complace gratamente anunciar una nueva ayuda que se ha preparado para fortalecer nuestra fe y valentía. Se trata del impactante DVD Andemos por Fe, no por vista. Este DVD en realidad va a destacar el drama que tuvimos en nuestra asamblea de distrito del año 2010. Tiene que ver lo que vivieron los judíos en Jerusalén de los años 66 y 70 de nuestra era, y al observar vamos a aprender lecciones útiles, los cuales van a fortalecer nuestra fe. Allí vimos en el drama hace 2 años lo que sucedió con algunos cristianos y lo que estuvieron dispuestos a hacer otros. Entonces queremos siempre obedecer las instrucciones
para las cuales nos van a ayudar a mantener una fe firme y no a llegar a ser cobarde. Nuestra conducta debe mostrar integridad a Dios. La segunda, la esperanza fortalece la valentía. Y vamos a buscarlo en Salmo 27:14. Salmo 27:14. Es interesante lo que dicen las Escrituras acerca, en el Salmo 27:14, acerca de la esperanza. Allí leemos. Observa. Espera en Jehová, sea animoso y sea fuerte tu corazón. Sí, espera en Jehová. Como luz brillante, la esperanza nos permite ver más allá de todos los problemas. De hecho, la esperanza nos mueve a seguir adelante y saber que las tribulaciones en realidad son momentáneas. En la Biblia, la esperanza se le compara con un ancla. Y usted sabe que el ancla se utiliza en las embarcaciones y sujeta el barco durante una tempestad. Entonces, cuando uno tiene una esperanza bien firme en las promesas de Dios, en el nuevo mundo, y si nos vemos ante una situación difícil en la cual tengamos que lamentablemente morir, bueno, nuestra esperanza de la resurrección nos dará el valor necesario para permanecer fieles. La muerte de un fiel siervo de Dios no es un punto aparte, sino una simple coma, una pausa que no acaba con todo. Recuerden, la muerte de un siervo de Dios no es un punto aparte, simplemente una coma. Entonces siempre debemos mantener viva nuestra esperanza, reflexionando sobre el nuevo mundo. Meditar acerca de nuestra esperanza es como limpiar una ventana que nos permite contemplar una maravillosa vista. La esperanza es como un yelmo o casco que protege la mente, por decirlo así, del aspecto negativo que nos rodea en este mundo. De hecho, cuando tenemos protegido nuestra cabeza mediante un casco, en realidad podemos evitar que un proyectil nos quite la vida. El casco nos protege. Bueno, de igual manera podemos desterrar de la mente ideas negativas, los sentimientos de miedo y mostrar valentía a tomar decisiones sabias, a fijar debido orden de prioridad y mantener integridad. Recuerden, tanto los ungidos que viven en el cielo como las otras ovejas que vivirán en la tierra deben mantener viva su esperanza. Si no lo hacen, nunca verán defraudadas su expectativa. Si lo hacen, si siempre tenemos esa esperanza fija, nunca vamos a ver, por decirlo así, defraudadas nuestras expectativas. La esperanza nos va a ayudar a aguantar, porque no vamos a ver el momento, vamos a ver hacia el futuro, hacia las promesas de Dios. Como tercer aspecto, la paz. La paz divina es una protección, es un poderoso antídoto que puede impedir que nos aterroricemos. Vamos a buscar en la palabra de Dios Juan capítulo 17, versículo 27. Justamente en este versículo vamos a destacar lo que justamente logra la paz, cómo ella transmite sentimientos de tranquilidad ante las adversidades, ante los problemas. Vamos a leer Juan 14, 27. Allí nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se les perturba el corazón ni se les encoja de temor. ¿Qué queremos destacar en este versículo? La paz les dejo y paz les doy. Bueno, cuando tenemos paz, tenemos tranquilidad emocional. Podemos decir que podemos derramar nuestras inquietudes a Jehová y saber que mediante la oración recibimos tranquilidad, paz emocional. Y eso en realidad que nos ayuda a poder aguantar las ansiedades de la vida. O sea que uno se puede sentir atemorizado, pero Jehová nos da su paz y para obtenerla tenemos que orar. Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera.
¿Qué hace usted cuando está en un sitio muy frío? Se abriga, ¿verdad? Pero si el frío sigue persistiendo, busca otro abrigo. Y si lo continúa sintiendo, busca algo adicional. Pero cuando ya se siente con su buena temperatura corporal, bueno, así es la oración. Y si tenemos algo que nos perturba, produce ansiedad, dejemos orar. Pero si sigue, debemos seguir orando. Y si continúa, seguimos orando. Llega el momento que en realidad experimentamos esa paz de Dios, esa tranquilidad, esa seguridad. Nunca subestime el poder de la oración. De hecho, siervos de Dios, aunque han vivido situaciones muy difíciles en las cuales han experimentado angustia, han podido soportarlo debido a la oración. Nunca subestime el poder de ella. Recuerde que Jehová nos escucha en todo momento. Y a través del programa de la Asamblea se estuvo enfatizando cómo en realidad debemos utilizar la oración vez tras vez. Cómo prepararnos antes de orar, para que no sea algo mecánico. Y vamos al cuarto aspecto, el cuarto punto. El amor es una motivación muy poderosa para actuar con valentía. Podemos decir que el gran amor de su corazón de Jesús hizo posible que Él entregara su vida por nosotros. Pero también tenemos que reconocer que detrás de este gran amor estuvo el amor de Jehová, y estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para que entregara su vida. Ellos son los dos ejemplos sobresalientes de amor. Entonces, la persona que tiene amor echa fuera el temor. Y justamente la palabra de Dios lo enfatiza con las siguientes expresiones registradas en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. 1 de Juan 4, 18. 1 de Juan 4, 18. Observen cómo dice: no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor ejerce una restricción. En verdad, el que está bajo temor no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué logra el amor? Echa fuera el temor. Entonces, cuando tenemos un amor fuerte a Jehová, ese amor nos debe motivar a estar dispuestos a hacer los cambios. Nunca debemos acobardarnos, pensar que no podemos vestirnos de la nueva personalidad. En realidad, todos nosotros podemos hacer cambios. Y muchas veces tenemos que evitar lo malo. El amor a Dios echa fuera el temor. Y cuando nos enfrentemos a situaciones cotidianas como en la casa, pensemos que estamos frente a la televisión y aparece una escena inmoral, un programa pornográfico, ¿qué hacemos? Demostramos valor, apagarlo, o ver otra película o quizás otra información en la televisión. La persona que tiene valor actúa. O quizás de repente estamos haciendo un trabajo en internet y aparece también una página pornográfica. Actuamos. No nos quedamos allí engañando nuestro corazón diciendo, bueno, un ratito, eso no hace daño. No. Todos nosotros cuando veamos algo indecente, tenemos que tener la valentía de evitarlo, actuar con prontitud. Hacer frente con valor a las presiones y burlas de los compañeros de estudio y trabajo, los vecinos y parientes. Por eso mencionamos que el cristiano tiene que ser valeroso, no cobarde. Porque cuando somos cobardes, nos da miedo lo que las personas piensan. Y esa cobardía impide que uno le sirva a Dios. Mire, hay que ser valiente muchas veces para decirle a las personas, yo no participo en eso. Sencillamente salir de una escena en el cine, irse, abandonarla. Solo es una persona valiente. Pero el que se queda o el que se entretiene con lo malo, muestra lo contrario, muestra que carece de valor. Entonces tenemos que seguir adelante a pesar de las adversidades. Recuerde que nuestro corazón siempre debe estar rebosante de amor. Y algo que queremos que todos ustedes tengan muy claro: los queremos mucho, hermanos.
y lo felicitamos de todo corazón por demostrar constantemente con sus valerosos actos cuánto aman a Jehová. Él nos sigue protegiendo y se sigue preocupando de nosotros. Nuestra relación con Él tiene que ser fuerte, firme, resistir todo lo que Satanás en realidad nos ataca, seguir adelante a pesar de la adversidad. Recuerde que nunca debemos ceder ante el terror. Siempre debemos tener un corazón completo para con Dios. De hecho, el amor nos mueve a agradar a Jehová. Y es algo encomiable que el día de ayer, hermanos, demostraron en público su dedicación a Dios mediante el bautismo, lo cual es una, por decirlo así, una motivación que lleva al progreso espiritual. Damos la bienvenida a los 52 hermanos que han dado el valoroso paso de conocer la fe de Dios. Y vamos a leer una carta muy emocionante que es la siguiente. Hace exactamente un año, el 30 de junio de 2011, le informamos que la Corte Europea de Derechos Humanos emitió un fallo unánime a favor de los testigos de Jehová y adverso a Francia en el caso de impuestos del 60%. En ese momento la Corte no estableció un criterio específico para la restitución implícita en el veredicto. En su lugar, invitó al gobierno francés y a los testigos de Jehová a llegar a un acuerdo amistoso sobre el particular. A pesar de la inequívoca directriz de la Corte, el gobierno se ha negado rotundamente a considerar cualquier medida de restitución. Incluso continúa sosteniendo que este impuesto claramente excesivo no es ilegal y reclamando que fuera pagado en su totalidad. En vista de ello, la sucursal de Francia y nuestro departamento legal introdujeron recursos adicionales ante la Corte Europea de los Derechos Humanos a los fines de obtener una orden específica que obligue al gobierno a corregir esta violación del dictamen original. Nos place informarle que el jueves 5 de julio de 2012, o sea, hace poco en realidad, la Corte Europea emitió una nueva sentencia a favor de los testigos de Jehová. En su decisión, los jueces instruyen al gobierno remover todos los efectos del impuesto. Tal medida implica retornar 4.590.295 euros con intereses que nos fueron confiscados a exigirnos este impuesto y a pagar 55.000 euros por concepto de honorarios a los abogados. Esto da punto final a una batalla legal de 15 años, con un resultado que enaltece el nombre de Jehová. La Corte fue muy clara. El uso de un impuesto por parte del gobierno para intentar causar un colapso de la finanza de las oficinas centrales de los testigos de Jehová en Francia fue ilegal y una clara violación del derecho a la libertad de culto. Nuestros opositores no cuentan ahora con ninguna base legal para afirmar que el impuesto era legítimo. Que toda la alabanza vaya a Jehová Dios, quien continúa siendo un escudo para su pueblo, salvándolo y golpeando a todos sus enemigos en la mandíbula. Sus hermanos, cuerpo gobernante. Todos nosotros debemos preocuparnos en mantener un corazón sano para poder recibir muchas bendiciones. En esta asamblea, en realidad, hemos sentido o hemos recibido, por decirlo así, un tónico para el corazón. De corazón, le damos las gracias a los muchos voluntarios porque han trabajado arduamente a favor de nuestra asamblea. Los vimos trabajando en los diferentes departamentos, acomodadores, los hermanos que mantuvieron el local limpio, el trabajo para las instalaciones. Recuerde que se agradece, se valora todo lo que han hecho ustedes, también los hermanos que trabajaron en la administración de la asamblea. Lo apreciamos de corazón.
Pero sobre todo le damos las gracias a Jehová por hablarnos en esta asamblea de forma tan franca y directa, de corazón a corazón. Es evidente que quiere vernos a todos nosotros en el nuevo mundo que Él ha prometido. Seguramente nos vamos de esta asamblea mejor que cuando vinimos. Vamos fortalecidos, animados, y hemos tenido un punto de vista profundo lo que significa este término en la Biblia, cuando habla del corazón figurado. Debemos seguir protegiendo nuestro corazón al aplicar la información que se ha presentado, lo cual va a cosechar muchas bendiciones a todos nosotros. No solo estamos viviendo los últimos días, sino que falta muy poco para que llegue el último de los últimos días. Si mantenemos el corazón sano y valiente, no nos entrará pánico en ningún momento, incluso durante el gran, terrible día de Jehová. En realidad, no vamos a permitir que las situaciones difíciles nos asusten, nos lleven a huir. Pero nuestra situación, aunque sea un momento crítico, recordemos que Jehová siempre estará con su pueblo. ¿Cómo logrará Jehová que sobrevivamos a la batalla del Armagedón? Él va a utilizar a sus ángeles y su poderoso Espíritu Santo. ¿Contaremos cada uno de nosotros con la protección de un ángel individual asignado por Jehová? No lo sabemos, pero tenemos la seguridad de que Jehová sabe librar de la prueba a la persona de devoción piadosa. De hecho, en el nuevo mundo de la justicia, nuestro gran Dios, Jehová, eliminará de nuestro corazón la imperfección heredada, lo que nos permitirá disfrutar del privilegio de servirle y alabarle de forma perfecta por toda la eternidad. Siempre se